Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 119. Salmo 119, versículo número 56. ¿Tienes Biblia? Júntate ahí con el hermano para que leas. ¿Sí sabes leer? Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie, jóvenes, para leer Salmo 119, versículo número 56. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. No se adelanten, no se atrasen. Vamos a respetar los signos de puntuación allí. Muy bien, empecemos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Otra vez. Empecemos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tenemos de reunirnos aquí para estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que cada palabra que se diga en este momento caiga en buena tierra, que cada joven entienda que lo que estamos diciendo no es palabra de un hombre, es palabra tuya. Háblanos, bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que yo he titulado como el joven que Dios bendice. El joven que Dios bendice. Si yo te preguntara en este momento, ¿tu vida es bendecida? ¿Qué dirías? ¿Sí? La Biblia nos explica que nada más hay dos posibilidades y todos estamos bajo una de esas dos posibilidades. Estamos bajo la bendición de Dios, y escúchame bien, o bajo la maldición de Dios. No hay terreno neutral. No hay un lugar donde tú digas, pues yo no tengo la bendición de Dios, pero tampoco tengo la maldición de Dios. Te voy a mostrar que estamos bajo una de esas dos posibilidades. Ve el libro de Deuteronomio, capítulo número 28. Deuteronomio, capítulo número 28. Mira lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo a través de Moisés. Deuteronomio, capítulo número 28, empezando en el versículo número 1. Dice aquí la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y mira, escucha atentamente. Ahí empieza el problema. No escuchamos, nos distraemos, estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y hay algunos aquí que de repente se quedan ahí con la mirada perdida, como si hubieran echadose un pegue, ¿verdad? Un cigarrito de marihuana, un poquito de cocaína, de heroína, así como loco. Así de repente se les ve la mirada a algunos aquí. No quiero mencionar nombres para que no se agüiten, pero de repente se ven como que andan idos, totalmente idos. Deberías de escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿sí? No por el predicador, olvídate del predicador, porque es palabra de Dios. Aquí dice, versículo 1, compártele ahí a este joven para que vea, se dé cuenta de lo que dice el Señor. Versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuál es la condición para que vengan las bendiciones de Dios? Oír atentamente y poner por obra, llevar a la práctica cada una de las órdenes que Dios nos da. Dios bendice. Ahora, ¿qué ocurre si no hacemos eso? Versículo número 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones
y te alcanzarán. Entonces, ¿estamos bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios? No hay terreno neutral. Dios nos bendice o Dios nos maldice. Nada viene producto de la casualidad. Nada es producto de la buena suerte. Todo es dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Y eso nos lo enseña toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia. Si nosotros obedecemos, si nosotros ponemos en práctica lo que el Señor nos dice, estamos bajo la bendición de Dios. Si nosotros desobedecemos, entonces simple y sencillamente estamos expuestos a la maldición de Dios. Y por supuesto que entonces vienen montones de consecuencias, sufrimiento. Nada más estudia la historia del pueblo judío, y no del pueblo judío de los tiempos bíblicos, del pueblo judío en los años recientes, ¿sí? Nada más de un siglo para acá. Estudia, investiga de la historia del pueblo judío, todo lo que ha sufrido, todo, ¿sí? Incluyendo esos 6 millones de judíos que mató Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más de 6 millones de judíos, ¿sí? Él le declaró la guerra a los judíos, quería acabar con los judíos. ¿Te imaginas? Y no nada más fue el Hitler, la Santa Inquisición, ese brazo de la Iglesia Católica que persiguió no nada más a los judíos, a los cristianos también, ¿sí? Dice la historia que la Inquisición que empezó en la Iglesia Católica de España, mataron más de 15 millones de judíos. Ahora, duró casi 4 siglos la Inquisición, la Santa Inquisición, pero imagínate 15 millones de judíos. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a su pueblo. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú escoges. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Dios no ha cambiado de forma de pensar, ¿sí? Dios dice, yo te quiero bendecir, pero tú no me obedeces, tú no haces lo que yo te digo, entonces te tengo que maldecir, ¿sí? Repito, no es cuestión de buena suerte. Y mira, por eso precisamente es que la gente inconversa se ha aprovechado de esa incredulidad y ha sembrado la superstición. La superstición es la prima hermana de la hechicería, de la brujería. Y por eso tanta gente cree en limpias y en rosarios y en misas y en ritos y creen que de esa manera se van a librar de los problemas, ¿sí? Ven y te voy a hacer una limpia y aquí con un poquito de ruda y pirul y que te voy a quitar el mal de ojo y que... puras mentiras. Puras mentiras. Eso no está en la Biblia. La bendición o la maldición depende de lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el joven que Dios bendice? Vamos a ver en la Biblia lo que Dios dice que tiene que hacer cada persona que quiere ser bendecida por Dios, ¿sí? Aquí en el Salmo 119 que leíamos inicialmente, mira lo que dice otra vez. Salmo 119, quiero decir, versículo número 56. Dice aquí la Biblia: estas bendiciones tuve porque, ¿qué cosa hizo el salmista? Guardé tus mandamientos. Guardé tus mandamientos. Estas cosas tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Entonces lo primero que tienes que decidir en tu vida, joven, es: voy a obedecer la palabra de Dios. Me guste o no me guste, me agrade o no me agrade, lo entienda o no lo entienda. Esa fue la virtud más grande que tuvo Abraham. ¿Sí has leído en la Biblia la historia de Abraham? Dice la Biblia que él vivía en Ur de los Caldeos.
En Ur de los caldeos, ¿quiénes vivían? Pues los caldeos, los babilonios, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos? Estudia la historia de ellos. Era gente pagana, gente idólatra, gente que no conocían al Dios de Abraham precisamente. Y eso es lo increíble, que en medio de esa mundanalidad, esa perversidad, esa incredulidad, Dios le habla a Abraham y él lo escucha. Y no solamente lo escucha, lo obedece. Mira lo que dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 8. Mira lo que dice. Hebreos 11, 8. ¿Ya lo tienes? Dice aquí la Biblia. Por la fe a Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tus padres, y yo te quiero bendecir. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Él no necesitó más pruebas. Él no le dijo: Señor, a ver, dame pruebas de que de veras tú eres Dios, de que de veras tú eres el Todopoderoso, de que de veras tú eres el Creador. No. Abraham no discutió nada con Dios, nada más escuchó la voz de Dios y dijo: adelante, inmediatamente vámonos. Abraham ya tenía 75 años, no era ningún jovencito, ya era un adulto, podemos decir ya un viejo. Y todavía, aún así, Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios, obedeció. Te pregunto, ¿obedeces? Mira lo que decía hace un ratito de la mirada perdida. Ahí está uno. Parece que está buscando hormigas. ¿Qué estás buscando, hermano? Nada. ¿Sí estás aquí? ¿Sí sabes qué día es hoy? ¿Sí sabes dónde estás? ¿Sí estás en tus 5 sentidos? ¿Sí? Bueno, tengo que preguntarle todo eso, porque la mirada que tenía era esa mirada perdida, vidriosa, como que si hubiera ido a fumar un cigarrito de marihuana y regresaste todo loco. He visto algunos marihuanos. Y miren, los ojos los tienen rojos, vidriosos. ¿Obedeces tú al Señor, joven? Deberías de determinar en tu vida por tu propio bien. Tú no le haces un favor a nadie, te lo haces a ti mismo. Obedece. Dios quiere bendecirnos. No es cuestión de buena suerte, no es cuestión de mala suerte. Mira, ¿por qué crees que nuestro país está como está? Crimen, robo, violencia, secuestro, homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué crees? ¿Tú crees que es obra de la casualidad? No es obra de la casualidad. Es obra de la desobediencia de nuestro país. Mira, se exalta que el presidente de la República, ¿qué dice? Que tienen una deuda con los homosexuales, lesbianas, transgéneros, transvestis, todo ese grupo de gente. Ahora, yo entiendo, al presidente poco le importa la palabra de Dios, él es un político. Lo único que quiere es tener la aprobación de la gente para seguir gobernando y seguir beneficiándose de alguna manera a él. Pero tú y yo somos cristianos, conocemos la palabra de Dios. Yo entiendo que la gente hoy en día vive en el desenfreno, en borracheras, en adulterio, en fornicación, en robo. Todo eso lo entiendo perfectamente bien. Lo que no entiendo es cómo es que un cristiano, una persona que conoce la palabra de Dios, pueda vivir de esa manera. Bueno, ya acabamos de escuchar de Sansón. Sansón hizo exactamente todo lo contrario que Dios le había mandado, ¿sí? Y Sansón había hecho ese voto del nazareo. Ese voto era un compromiso. Señor, voy a vivir para ti, voy a entregarme a ti, me voy a consagrar a ti. ¿Y qué hizo Sansón? Bueno, ya leíste un poquito acerca de todo lo que hizo, ¿verdad? Su debilidad de Sansón es igual que la debilidad de un montón de jóvenes, las mujeres. Sansón tenía un pecado que se llamaba concupiscencia, y ese pecado quiere decir un deseo inmoderado por los apetitos carnales. Concupiscencia. No es pecado que te gusten las muchachas, pecado sería que te gusten los muchachos. Así es que si tú tienes esas tendencias, dile al Señor: Señor, perdóname,
estoy pensando mal. Y luego, o sea, repito, que te gusten las muchachas no es ningún problema. El problema es que te metas con una y luego con otra y luego con otra y luego con otra y luego con otra. Tú no eres un animal, tú eres un cristiano, ¿sí? Un perro se puede meter con una perra y otra perra y otra perra, un burro con una burra y otra burra y un caballo con... Son animales, ¿sí? Pero tú no, tú eres un ser humano, tú eres una persona y aparte de eso tú eres un cristiano, tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Como Dios lo ordena, como Dios lo manda en nuestra Biblia, ¿sí? Es palabra de Él. Estamos hablando de tener la bendición de Dios. Y tú estás aquí, en este momento, determinando qué es lo que vas a hacer con tu vida. No va a ser obra de la casualidad. Yo sé que hay un montón de gente que hoy en día le echa la culpa. Ay, es que mis padres, ay, es que el gobierno, ay, es que el país, ay, es que la iglesia, ay, es que el pastor, ay. Tú le puedes echar la culpa a todo mundo, pero nadie va a sufrir las consecuencias sino tú. Nadie. Entonces, mejor vamos a obedecer lo que el Señor nos ordena. No solamente Dios bendice al joven que es obediente. Mira ahí en el Salmo 133. Salmo 133. Aquí la Biblia nos está hablando del pueblo de Israel. Pero mira lo interesante. Salmo 133, versículo número 1. Dice aquí la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si tú estudias bien la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios bendice lugares que Él escogió. Aquí está hablando de el monte de Sión. Dice allí en el versículo número 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo número 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios escogió la ciudad de Jerusalén y Dios ha bendecido la ciudad de Jerusalén. Todavía, si tú visitas la ciudad de Jerusalén en medio de la guerra en donde se encuentran, es una ciudad hermosa, próspera. Y la Biblia dice que durante el milenio Dios va a venir y establecer su reino en la persona de nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén, y de ahí va a reinar para todo el mundo. Dios escoge lugares para que allí envíe su bendición. Dice la Biblia que cuando Jacob iba huyendo de su hermano que quería matarlo, si has leído la historia, de repente llegó a un lugar y dice la Biblia que ahí tuvo un sueño. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Donde Dios le habló, y dice la Biblia que él dijo: aquí es casa de Dios, y yo no me daba cuenta. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿No sabes? Betel, exactamente, aquel por pura chiripa le atinó. Betel quiere decir casa de Dios. Betel. Jacob dijo: aquí es casa de Dios, y yo no me daba cuenta. Dios se manifestó allí, en Betel, varias veces en la vida de Jacob. Dios escoge lugares. ¿Sabes en el Nuevo Testamento cuál es el lugar que Dios ha escogido? La iglesia. La iglesia. La iglesia. No la escogió el pastor, la escogió el Señor. Mira lo que dice allí en Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Y si alguien se está durmiendo ahí a tu lado, hermano Jared, dale una cachetada, despiértalo. No queremos que nadie se esté durmiendo aquí.
Aquí no hay calor, aquí no hay frío, aquí estamos perfectos. ¿Qué te hace falta? Ay, pastor, es que me dormí muy tarde. Sí, porque estuviste viendo tu Facebook, las redes sociales, ¿verdad? O una película. Mateo capítulo 16, versículo número 17. Mira lo que dice la Biblia. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde estableció Dios su iglesia? No sobre Pedro. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo sé que la Iglesia Católica se afana en decir que sobre Pedro, pero eso es mentira. Ahora, si fue sobre Pedro, mira lo que el Señor le dijo a Pedro ahí mismo, versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, si Cristo hubiera edificado su casa, su iglesia, sobre Pedro, y luego le dice: apártate de mí, Satanás. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Y tú crees que el Señor haría eso? Tú y yo nos equivocamos, pero Él no se equivoca. No, Él no estaba edificando su iglesia sobre Pedro, estaba edificando su iglesia sobre esa verdad que había expresado Pedro. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Sobre esa verdad edificó su iglesia. Y luego mira lo que dice ahí en Mateo capítulo número 18, versículo número 20. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El joven que Dios bendice no solamente es un joven obediente, es un joven que está en la iglesia. Ahí es donde envía Dios su bendición. Dios estableció la iglesia. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu mente, en tu corazón? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué? ¿Nada más porque tu papá, tu mamá te dicen que tienes que venir a la iglesia? ¿Nada más por eso? Ay, pues es que mi papá me dice que si me va a prestar el teléfono celular, tengo que ir a la iglesia. Mi papá me dice que si me va a prestar el carro, tengo que ir a la iglesia. ¿Nada más por eso? Tú no vas a recibir la bendición de Dios entonces. Porque esto tiene que ser algo muy personal. Tiene que ser una convicción tuya, una convicción propia. Aunque un día mis padres no vengan a la iglesia, yo voy a estar en la iglesia. Aunque un día todo el mundo no vaya a la iglesia, yo voy a estar en la iglesia. Esa debería de ser tu convicción, ¿sí? Dice la Biblia que allí, en ese lugar, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero mira cuántos jóvenes y señoritas faltan a la iglesia por cualquier motivo. Es que tengo un examen, es que tengo que ir a la escuela, es que tengo tarea, es que tengo. Tienes que arrepentirte. Eso es lo que necesitas hacer, ¿sí? ¿Qué lugar tiene en tu corazón la iglesia? ¿De veras anhelas estar en la iglesia? ¿Quieres estar en la iglesia? ¿O prefieres estar ahí con tus amigos, con tus cuates? ¿Prefieres estar viendo una película? ¿Prefieres estar ahí en las redes sociales? Y algunos son tan sinvergüenzas que traen su teléfono aquí, mientras está la predicación, ahí están con su teléfono. Ojalá se te queme y te explote en la cara para que te arrepientas de tu pecado. ¿De veras amas la iglesia? No debes de amar la iglesia porque, repito, alguien te lo imponga. Debe de nacer de tu corazón, efectivamente. Y cuando tú entiendes que la palabra de Dios te ordena estar en la iglesia, claro que va a brotar de tu corazón el deseo de estar en la iglesia.
No, yo no puedo faltar a la iglesia, yo tengo que estar ahí, tengo que estar en los cultos, tengo que estar en las actividades. Esa es mi vida. Y más vale que te acostumbres, joven. Si en esta edad de tu vida tú te acostumbras, te formas esa convicción, ya cuando llegues a ser un adulto no vas a tener ningún problema. Ya va a ser un hábito en tu vida. El problema es que tú no te acostumbras ahorita y cuando llegas a viejo vas a seguir con el mismo problema, los mismos vicios, las mismas malas prácticas, y luego vas a estar chillando: ay, Señor, ¿por qué tú no me bendices? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué tengo tantos problemas en la vida? Primero, porque no estás obedeciendo. Segundo, porque la iglesia te importa un cacahuate. Vienes con una mala actitud, vienes con un mal corazón, un mal espíritu. ¿Qué bendición puedes obtener así? Ninguna bendición. No solamente dice la Biblia que Dios bendice a los obedientes y bendice a los que aman la iglesia. La Biblia nos dice ahí en el libro de Reyes que David quería construir un templo. Dios no se lo permitió. Dios le dijo: no, tú has derramado mucha sangre, tú no puedes construirme un templo. Y es más, yo no te pedí que me construyeras un templo, dice Dios. Pero ¿sabes qué, David? Esa actitud que has tenido, ese pensamiento que has tenido hacia mí, me agrada. Y como me agrada, yo te prometo que te voy a bendecir a ti y a los descendientes de ti. Y te prometo que uno de tu descendencia va a reinar siempre, para siempre jamás, desde Jerusalén para todo el mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. David de veras amaba las cosas de Dios, amaba al Señor, y por eso es que él tuvo en su corazón construir ese templo majestuoso. Y dice la Biblia que él puso prácticamente todo el dinero para que se construyera ese templo. Otra vez te pregunto, ¿qué lugar ocupa en tu vida la iglesia? Pregúntate, ¿qué lugar ocupa en mi mente, en mi corazón, la iglesia? ¿De veras quiero estar en la iglesia? ¿De veras me interesan las actividades de la iglesia? En tercer lugar, mira allí en tu Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo número 4. Vamos a apurarnos porque el tiempo se me está yendo muy rápido. Segundo de Reyes, capítulo 4. ¿Ya lo tienes? Versículo número 8. Mira lo que dice la Biblia. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo número 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa ¿qué es? Varón santo de Dios. Versículo número 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y dice la Biblia que lo hicieron. ¿Y sabes qué es lo que vino como resultado a esta familia? De que esta mujer importante de Sunem haya pensado y haya hecho lo que hizo. Dice la Biblia que vino bendición. Ella era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y dice la Biblia que de repente tuvieron un hijo. Más adelante el hijo enfermó y murió. Pero dice la Biblia que el varón de Dios, Eliseo, lo resucitó. ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuál es la tercera característica de un joven que Dios bendice? Es ese joven que tiene en alta estima, que reconoce a los siervos de Dios. Yo sé que muchos jóvenes piensan con desprecio del pastor, piensan con desprecio de aquellos que están sirviendo al Señor de tiempo completo. El hermano. Te conviene cambiar tu mentalidad.
Y mira, esto te lo estoy diciendo no porque yo necesite que tú me reconozcas. Contigo y sin ti la obra de Dios va a funcionar. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos aquí en la iglesia? Y vamos a seguir adelante. No te necesitamos, pero tú sí necesitas la iglesia. Y tú sí necesitas al pastor. Y tú sí necesitas reconocer al pastor y respetar al pastor. ¿Sí? Dios ordena ahí en el libro de Hebreos, capítulo 13. Busca Hebreos capítulo número 13. Yo sé que muchos jóvenes piensan, ay, el pastor quiere que hagamos todo lo que él dice. ¿Quién es el pastor? Espero que tú no hables de esa manera, pero si tú hablas de esa manera, te conviene cambiar tu manera de pensar. Te conviene. Dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo número 17, obedecer ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 2 veces dice la Biblia obedecer y luego dice sujetaos. Te pregunto, si tú eres miembro de esta iglesia, ¿te sujetas a tu pastor? ¿Obedeces a tu pastor? Todo lo que tú haces, ¿el pastor está de acuerdo en que lo hagas? ¿Sabes por qué no obedeces al pastor? ¿Sabes por qué no te importa lo que el pastor dice? Porque en tu mente tú piensas que el pastor es cualquier persona. Y dice la Biblia que no es así. Mira esa mujer de Sunem. Y hay montones de ejemplos en la Biblia de que debemos de tener en alta estima al siervo de Dios. No porque sea mejor que tú. Yo soy tan pecador como tú. Tengo defectos, fallas, pero la posición que ocupo es muy diferente a la que tú tienes. ¿Sí? Y Dios nos ordena claramente en su palabra. Si tú no eres leal al pastor, ¿sabes qué eres? Traidor. Eres peor que Judas Iscariote. Exactamente. ¿Y qué es lo que hizo Judas Iscariote? Fue y se ahorcó. Ve y ahórcate. Digo, porque Judas Iscariote no era cristiano. Tú sí eres cristiano. Tú sí has hecho una profesión de Dios. Y repito, no te estoy diciendo esto porque yo necesite que tú me respetes y que tú me obedezcas y que tú hagas lo que yo te digo. No. Yo ni sé cómo vives tú. Por tu propio bien. Si tú quieres la bendición de Dios, necesitas hacerlo. Mira lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 6. Gálatas capítulo 6, versículo número 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Has tenido alguna cosa buena en tu vida? Te pregunto, ¿has hecho partícipe de esa cosa buena al que te instruye? Lo ordena el Señor. Y en el contexto de esto es que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué lugar ocupa el pastor en tu mente? ¿Qué piensas tú del pastor cuando piensas en el pastor? Yo lo veo. Por eso algunos jóvenes están jugando ahí mientras el pastor está predicando. Por eso es que algunos jóvenes se ponen de pie, salen y entran y salen. Diciendo, lo que el pastor está diciendo no me importa. Eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Y repito, no te estoy diciendo esto porque yo necesite que tú me obedezcas. Si no quieres obedecerme, no hay ningún problema. Si no quieres venir a la iglesia, no vengas a la iglesia. Pero tú necesitas la bendición de Dios. Y estamos hablando del joven que Dios bendice. ¿Quieres la bendición de Dios? Pues haz lo que Dios dice. Si no, ¿cómo vas a tener la bendición de Dios? Mira lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué quiere decir la palabra reconozcáis? Aprecia, respeta, ¿sí? Y aquí efectivamente está hablando de darle una doble paga a aquel que preside, a aquel que dirige. Eso es lo que está hablando ahí en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo. Otra vez te pregunto, ¿qué lugar ocupa el pastor en tu corazón, en tu mente? ¿Por lo menos oras por el pastor? ¿Por lo menos? Cuando tienes una decisión importante, ¿consideras la posibilidad de preguntarle al pastor qué es lo que debes de hacer? ¿O no te importa? ¿Tienes una novia? ¿Has pensado en preguntarle al pastor si es correcta esa muchacha? No, a la mayoría de los jóvenes no les importa. Ya cuando tienen problemas, entonces es que vienen con el pastor. ¿Sí? Y quieres que el pastor tenga una varita mágica para que resuelva tus problemas. Y como no te los resuelve, ay, el pastor ni sirve. Que no sirve eres tú. No has entendido de lo que se trata la vida cristiana. Dios bendice al que obedece. Dios bendice al que está en la iglesia. Dios bendice a los que aprecian, respetan al siervo de Dios. Y mira la última característica que quiero mencionarte. El tiempo se me ha terminado, pero quiero que lo veas. Vea Primero de Crónicas, capítulo número 13. Primero de Crónicas, capítulo número 13. Versículo número 9. Dice aquí la Biblia, Primero de Crónicas 13:9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y sigue diciendo ahí la Biblia que tuvo que dejar el arca allí en la casa de Obed Edom Geteo. Y mira lo que dice el versículo número 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y dice la Biblia, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué bendijo Dios a Obed Edom y todo lo que tenía? ¿Sabes por qué? Porque Obed Edom y toda su familia sirvieron al Señor. Sirvieron al Señor. Había muchas cosas que hacer porque el arca estaba allí en su casa. ¿Sí? Es como si tuvieran la iglesia en su casa. Entonces imagínate, tenían que limpiar, tenían que mantener todo en orden. El día del culto tenía que estar todo presentable, tenían que cantar, tenían que adorar, tenían que... Y dice la Biblia que estuvo 3 meses. Y bendijo Dios a la familia de Obed Edom. Por eso cuando dice la Biblia que David vino y se llevó el arca a Jerusalén, la familia de Obed Edom se fueron. Y dijeron, no vamos a dejar el arca. Queremos seguir sirviendo al Señor. Y si tú lees más adelante, te vas a dar cuenta de que efectivamente los descendientes de Obed Edom se dedicaron a trabajar en el templo, como porteros del templo, como sirvientes allí en el templo, pero ellos querían estar donde estaba el arca del Señor. ¿Sirves tú al Señor? ¿Qué haces para Dios? ¿Qué haces? ¿Haces algo? Hay algunos que nada más son espectadores. ¿Y sabes que los espectadores son los más críticos? Criticones, chismosos. Ay, ¿por qué lo hicieron? Ay, yo no estoy... Ay, pues ponte a hacerlo tú. No estés criticando, no estés juzgando. Hazlo. Siempre hay trabajo en la obra de Dios. Siempre. Y si no, pregúntame. Y yo te voy a decir si de veras quieres trabajar. Si nada más quieres ahí para hacerte loco, no me quites el tiempo. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Tienes la bendición o tienes la maldición de Dios? Tú decides. Nadie más decide. Tú escoges. Vamos a orar.